Hola, bienvenida a esta nueva tutoría. Recibe y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Mentir, usurpar e invadir no es sinónimo de trabajo, ya que el verdadero trabajo ennoblece y dignifica. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la distancia entre dos personas que se acercan uno frente al otro. Planteamos la solución en un programa de 32 líneas. En las 5 primeras líneas incluimos las librerías estándar del lenguaje, la librería del sistema. Recuerde que una librería contiene funciones que se usan en el programa. Entre las líneas 11 a 32 vemos el espacio de trabajo, llamado distancia entre dos personas. Dentro de este espacio de trabajo, entre las líneas 13 a 31 vemos la clase program. Una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Entre las líneas 15 a 30 vemos el main. El main es el método principal del programa. Cuando un programa compila, se incluyen las librerías, se mira el espacio de trabajo a usar y se busca el main, es decir, el inicio del programa. Dentro del main, entonces, línea 17, se declaran tres variables de tipo entero, las variables paso1, paso2 y distancia. Esta última se inicializa en 50. Las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. Entre las líneas 19 a 26 vemos una estructura repetitiva do while. Recuerde que un ciclo do while difiere al ciclo while en que el ciclo do while permite ingresar la primera vez sin condición. Dentro de este ciclo, en la línea 20, vemos el método write. El método write permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Simplemente se escribe console.write y paréntesis y entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. El texto debe ir entre comillas dobles. En este caso solamente estamos mostrando texto. Favor ingresar metros recorridos por la persona 1. En la línea 21 a una variable paso 1 le asigna, es decir, estamos usando el método readLine. readLine permite capturar información de entrada, lo que el usuario ingrese. Mire que el método readLine está dentro de otro método, dentro del método parse. El método int.parse convierte, es decir, hace un casting de un tipo de dato a otro. Es decir, lo que el usuario ingrese en el método readLine se convierte a entero y se lleva a la variable paso 1. En la línea 22 nuevamente mostramos por consola, favor ingresar los metros recorridos por la persona 2 y lo que el usuario ingrese lo convertimos a entero y lo almacenamos en la variable paso 2. Línea 24, a la distancia le asignamos distancia menos paso 1 más paso 2. La condición del ciclo while es do while es mientras la distancia sea positiva va a permitir ejecutar el ciclo, ingresar al ciclo mientras la distancia sea positiva. Al salir del ciclo, entonces línea 28, imprimimos por consola, las personas se sobrepasaron la variable distancia metros. Supongamos que estén a 20 metros, entonces van caminando uno frente al otro, se van restando distancia y al final la distancia debe quedar negativa, ¿sí? Puede quedar en 0, pero como hay que identificar en cuánto se sobrepasaron, entonces queda negativa. Por eso usamos el método ABS, es decir, valor absoluto de la clase math o matemática, ¿sí? Entonces math.absoluto distancia, es decir, halla el valor absoluto de la variable distancia. Por último, en la línea 29 vemos el método readKey. Este método indica al compilador que espere un ingreso de entrada de carácter de teclado. Esto permitirá que cuando el programa compile la ventana de ejecución no se cierre y se permita entonces poder visualizar todo el programa. Esta fue la tutoría del ejercicio crear un programa que halle la distancia entre dos personas. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.